Hermano, muy buenas tardes. Hoy es septiembre 28, 2021. Vamos a continuar nuestro estudio que hemos empezado ya meses en cuanto a la reforma en Ginebra, basado en el libro del gran historiador Scott Manetsch. Se llama La Compañía de Pastores de Ginebra. 1536, 1609, prácticamente el inicio de la reforma en Ginebra, en Suiza, en Francia y en los lugares aledaños de esa parte. Muy importante el libro. Si usted es reformado presbiteriano, usted tiene que saber esto. Usted tiene que saber dónde, como digo, usted está situado, dónde está parado, dónde está colocado, para que sepa diferenciar entre lo genuino, entre lo que respecta realmente a su fe. Vamos a ver en este momento la homiléctica de Calvino, su método hermenéutico, que viene a ser prácticamente lo que enseñó en la academia en Ginebra. Estas clases realmente son de universidad. Si usted realmente valora su fe, debería estar escuchando, compartiendo. Generalmente para recibir estas clases en los seminarios reformados, usted tiene que pagar por lo menos a cada 3 meses unos $600. Solamente 3 meses. El curso completo para teología sistemática son 4 años. Entonces ya entiende usted lo que significa eso. Es cantidad de dinero. Entonces agradezca a Dios que usted está recibiéndolo aquí. Especialmente para el grupo de ah, eh, reforma presbiteriana. Es muy importante que se tenga esto, en serio. Lo que vamos a ver ahora va a ser la hermenéutica de Calvino, cómo él enseñó en su academia a los reformadores, pastores y predicadores. El compromiso intensivo de Calvino con las escrituras era tan importante que eso realmente formó su método homiléctico. Homiléctico es como predicar el evangelio, ¿no? Para Calvino y para sus colegas reformados que estaban en Ginebra. La predicación cristiana es una predicación expositora. ¿Qué significa predicación expositora? Es decir, que se esfuerza en explicar el texto bíblico en un contexto histórico, en un contexto literario, perdón, y aplicar el mensaje a las necesidades y problemas de la audiencia. O sea, tiene que haber una aplicación. Muy bien. De una forma simple, la meta de la predicación es explicar la intención del autor bíblico para edificar a la congregación. En otras palabras, eh, cuando se predica de un texto, se predica de un texto bíblico. Vamos a, aquí tengo la Biblia, Santa Biblia. Esta es la versión de las Américas, no la Biblia de las Américas. Explicar el texto bíblico implica, ¿no? Eh, entender la intención del escritor. ¿Cuál fue la intención del escritor de la Biblia? Y una vez entendiéndole, se aplica a la audiencia. Se aplica a la audiencia. ¿Qué más? Para hacer esto, los predicadores siguen el ejemplo de la escritura empleando, ¿no? Un estilo directo y simple. Cuando dice simple, no simplístico, sino en otras palabras, no elaborado. Una vez que se entiende el mensaje de la escritura, hay que ponerlo de una manera simple y directa para que la audiencia entienda lo que se está predicando. Calvino recomienda que los predicadores trabajen a través del pasaje verso por verso. Por ejemplo, vamos a Gálatas. Te voy a poner un ejemplo de lo que él está tratando de decir. Capítulo 3, el texto que estamos viendo. En el versículo 7, Gálatas 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ese versículo, el hecho que menciona Abraham, ya nos está diciendo que está Pablo refiriéndose a Abraham que está en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. Ahora, Génesis, a partir del capítulo 2 en adelante, habla ya de Abraham, de Isaac, de Jacob,
de las 12 tribus de Israel. Entonces tenemos que ir para entender cuando empieza Dios a hablar con Abraham. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, etcétera. Y ver la frase cuando dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia, que es el capítulo 15. Cuando Dios le saca a Abraham afuera, le dice, mira las estrellas del cielo, cuenta si puedes. Abraham miró arriba, se quedó totalmente impresionado, mareado, y así será tu descendencia. Y dice luego el autor, y Abraham creyó y fue justificado ante Dios. Prácticamente eso es. Entonces ya estamos viendo, estamos haciendo midrash con el texto, o sea, explicando versículo por versículo. Prácticamente lo que Calvino está diciendo es que tenemos que nosotros usar el concepto judaico del midrash, texto por texto, pelando el texto, así como ellos explican en el trasfondo histórico. Pelar significa que si estamos viendo lo que acabo de hacer yo, o sea, habla de Abraham, ¿no? En el Nuevo Testamento, pero tenemos que pelarlo, o sea, tenemos que levantar el texto y mirar, oh, aquí está Génesis 12, Génesis 15, oh, aquí dice Génesis 15. Eso es lo que está hablando Abraham, lo que está hablando Pedro, perdón, Pablo. Entonces, Pablo utiliza lo que dijo Abraham, Génesis 15, y lo está escribiendo a los Gálatas. Y así tenemos que ser texto por texto para entender lo que significa. Definir palabras claves. Por ejemplo, si estamos hablando de la circuncisión, definir qué es circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Desde el punto de vista bíblico en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham, es simplemente el corte del prepucio. ¿Cuál es su significado teológico? Su significado teológico es la marca para entrar al pacto con Dios. ¿Cuál es su significado espiritual? Significa la remoción del pecado de la vida de uno. Por eso la verdadera circuncisión es la del corazón. Interesante. ¿Qué más? Luego, discutir conceptos teológicos muy importantes. Por ejemplo, se puede hablar sobre la eh, eh, predestinación. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la predestinación? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su significado, diríamos, real, literal? ¿Cuál es su significado literario? ¿Y cuál es su significado teológico y escatológico? La predestinación. Y ocasionalmente, para farsear el pasaje, para poner su significado simple al alcance de todo. Por ejemplo, si se está hablando de podemos decir que de la glorificación de Jesús. ¿Cómo explicar lo que significa glorificación? ¿Qué es glorificación? ¿Cuál es el contexto que define la glorificación de Jesucristo? ¿No? Entonces, convencido de la claridad fundamental de las Escrituras, Calvino advierte a los predicadores en contra de especular con argumentos sutiles que más bien esconden en vez de revelar la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, Calvino dice, sí, está bien que hagan esto, pero tengan cuidado de no usar un lenguaje que en vez de transmitir y traer la verdad de Dios, lo esconde, lo oculta. Y al final nadie entiende lo que se está hablando. Los expositores deben especialmente evitar las interpretaciones alegóricas, al menos que la escritura del texto demande. ¿Okay? En otras palabras, tenemos que tener cuidado de decir, bueno, esto no es literal, esto es simbólico. Ahora, sí existe, pero no todo es literal, no todo es simbólico, pero así tampoco no todo es literal. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis que estamos estudiando. Apocalipsis hay mucho simbolismo, que detrás de eso hay una realidad. Cuando se habla, por ejemplo, de la madre de las rameras, la bestia con 7 cabezas y 2 cuernos, etcétera, etcétera. ¿No? Calvino decía, sepamos que el verdadero significado de la escritura es su significado simple y natural, y que debemos abrazar y mantenernos en ella resolutamente, con resolución. ¿Qué quiere decir eso? De que el significado de la escritura
No es algo que esté escondido, sino que está a la vista, pero tenemos que mantenerlo de una forma natural, sin forzar al texto, ni omitir el texto. Cuando, por ejemplo, estamos trabajando con textos dificultosos, el expositor debe mirar a la unidad de la revelación de Dios. Ahora, esto es para predicadores, recuerde. El miembro común y corriente, que es la mayoría, no va a hacer ese trabajo. No tiene que hacerlo. Este es trabajo para los ministros. Esto es trabajo para los pastores, para los ancianos, para los obispos, para los presbíteros, para el maestro que está enseñando la Biblia. Se tiene que permitir que la escritura interprete a la escritura, ¿no? Consultando versículos de diferentes partes de la Biblia para elucidar. ¿Qué es elucidar? Sacar el significado, el verdadero significado literal del texto. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. ¿Qué es la resurrección? ¿Cuándo va a ser la resurrección? ¿Va a ser ahora? ¿Va a ser inminente? ¿Después? Entonces tenemos que ver todos los textos que Pablo menciona la resurrección para tener un concepto claro qué es lo que quiere decir. Otra palabra, el anticristo, ¿no? Muchos dicen que, oh, al anticristo, Apocalipsis, pero aunque no lo crea, Apocalipsis no menciona anticristo. Nada de eso. Solamente lo menciona Juan en dos de sus cartas. Y no se refiere a un ser del futuro con gran poder. Son falsos maestros gnósticos que se metieron a las iglesias a engañar. Por eso Juan dice que son cantidad de anticristos. O sea, no es un líder como ponen ahí los dispensacionalistas, es simplemente un falso maestro gnóstico, religioso, ni siquiera es político. ¿Ok? Además, el principio de la unidad de la escritura requiere que el predicador haga más que separar las varias cláusulas y partes del texto, pero demostrar cómo estas partes individuales se relacionan al significado teológico del pasaje y en realidad a toda la historia completa de la escritura como un todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el momento de, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí de Gálatas 6, de Abraham, que creyó a Dios, le fue contado por justicia, cómo ese texto se relaciona con el contexto total del pasaje. ¿Por qué Pablo lo menciona? Tiene que haber una razón. Si lo menciona es porque es importante. Tenemos que ver su importancia y eso se va a ver con el resto de los textos del pasaje. Tenemos que estudiar texto por texto, sacar el significado, ponerlo junto, explicar, entenderlo, mirarlo, verlo. Cuando ya está todo organizado, entonces uno puede decir, oh, eso significa esto. Entonces, cuando se estudia el texto, se tiene que estudiar los que estudiamos el texto, ¿no? Tenemos que tener la Biblia, tenemos que tener el original griego, diccionarios, tenemos que reflexionar, un tiempo de reflexión y pensar. O sea, no es solamente decir, no, se tiene que reflexionar. Muchas veces depende del texto. Hay textos muy difíciles, hay que reflexionar más, porque lo que uno tiene que ser todo predicador es ser fiel al texto. No poner de lo que no dice, no sacar lo que dice, no ocultar, no hacerlo difícil, sino más bien claro. Entonces, eso requiere reflexión, leer, releer muchas veces. ¿Para qué? Para que el resto de la comunidad de la iglesia se edifique, escuche, sepa y pueda compartir su fe. ¿No? ¿Cuál es el mensaje central de la Escritura? ¿No? Tanto Antiguo como Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje central? Esto es importante cuando se hace hermenéutica. ¿De qué estamos estudiando? Por ejemplo, si se está estudiando la vida de, a ver, ¿de quién? Napoleón Bonaparte. Bueno, uno sabe que al estudiar la vida de él, todo lo que estudie, lo que se estudia y se lee, se centra en la vida de él, no en la vida de Sansón, sino es Napoleón Bonaparte, nadie más. O sea, todo lo que se lee va a estar en función a Napoleón. Las escrituras es igual. ¿Cuál es el mensaje central? Porque tiene que haber un mensaje central. Bueno, el mensaje central, Calvino dice, es Cristo mismo. Jesucristo es el mensaje central de la escritura. Entonces, las escrituras deben ser leídas, ¿no? Con la meta de encontrar a Jesús en cada pasaje. Eso es correcto. Eso lo hemos hecho cuando leemos, por ejemplo, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, los Salmos.
Prácticamente todo lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Calvino creía que aun cuando ya termina de completar su trabajo el predicador, el trabajo del predicador no está completo. Porque así como los autores bíblicos emplearon con vehemencia una actitud santa para sacar la verdad profunda de Dios en los corazones a los corazones de los que escuchan, así también el predicador cristiano debe proclamar y aplicar la palabra de Dios en la vida espiritual de las personas. Si la doctrina no está basada con exhortaciones, entonces es estéril y no entrará a la vida. Calvino observa. En otro sermón, Calvino dice, hay dos cosas que se requieren para los predicadores. Primero, tenemos que proveer una buena y pura explicación a los fieles de lo que se requiere para su salvación. Se tiene que hacer eso, ¿no? Y entonces podemos agregar mucho entusiasmo y vehemencia como se necesite, para que la doctrina toque y vivifique los corazones de los oyentes. La enseñanza y la exhortación deben estar unidas. Nunca se tiene que separar la enseñanza de la exhortación. De esta forma, el Espíritu Santo logra el propósito sagrado a través del ministerio del predicador, declarando la gloria de Dios, anunciando el Evangelio de la salvación en Cristo y así, ¿qué cosa cree que va a pasar? Reformando la iglesia. O sea, la mente de Calvino estaba en la reforma de la iglesia. Bueno, entonces con eso terminamos nuestra presentación de hoy. Falta mucho para esta parte de la hermenéutica. La próxima vez lo vamos a terminar. Y recuerden, espero sus preguntas, sus comentarios. Esto va a estar puesto en YouTube. Y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Soli Deo Gloria.